Hacía tiempo que no nos dábamos un paseo por el cementerio, pero para hacerlo siempre tenemos que pedir permiso al guardián, que es Sergio Calle Llorens. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas madrugadas, ¿cómo estamos? Bien, ¿das permiso para entrar al cementerio? Por supuesto, aquí en la tranquilidad de la cripta, damos permiso aquí a nuestros amigos de Espacio en Blanco para que me acompañen en algunos de los episodios más espeluznantes. Va a ser un placer. Estás cada día más guapo, como me has dicho, lo contamos todo. Sí, la verdad que ¿para qué vamos a engañarnos? No sé, es como el vino, cada día mejor. Este es nuestro colaborador, nuestro compañero. Y hoy nos vas a hablar, creo que nos vas a llevar a carreteras, ¿no? Sí, a carreteras desconocidas, a carreteras más conocidas, pero todas con un protagonismo importante, el misterio y encuentros realmente extraños. Vale, ¿lo llamas autopistas del terror? Autopistas del terror. Cuéntame. Creo que es un buen título porque, bueno, desde el principio de los tiempos hemos tenido siempre un miedo atávico, ¿no? A los encuentros de madrugada, cuando, bueno, se alargan las sombras y llega la noche, y siempre a lo largo de las épocas hemos tenido miedo a esos encuentros con seres desconocidos. Recordemos que en la vieja Europa, por ejemplo, cuando caía la noche, mucha gente no se atrevía a aventurarse por los caminos, los bosques, etcétera, hasta que los gallos pues no cantaban al amanecer. Así que hay un miedo pues muy atávico, muy profundo en el alma humana sobre estos encuentros y sobre la noche, claro. Bien, y ahora no son caminos de esos de tierra, sino se han convertido en carreteras y autopistas, ¿no? Exactamente, son carreteras de asfalto, obviamente cambian los escenarios, pero algunos de estos encuentros son tan terroríficos como los del pretérito. Por eso los traemos en esta mágica madrugada para todos nuestros amigos. Vale, hay mucha gente que nos escucha mientras va viajando por la noche, camioneros, gente que está repartiendo, yendo de un sitio a otro, que tengan cuidado, ¿no? Exactamente, que Dios les coja confesados y, por supuesto, pues si tienen que acelerar, bueno, que lo hagan con seguridad y que vayan con cuidado. Nos has propuesto unas cuantas historias, creo que 3 o así. ¿Dónde es la primera? Bueno, la primera tiene como escenario principal las carreteras de Rusia, ahora que está tan de moda este país por nefastas consecuencias para todos. Y estamos con nuestro protagonista de la primera historia, que es Jacob Clark, que era un estonio, que en los años 90 pues trabajaba para una compañía rusa en las afueras de la ciudad de Pskov. Y su trabajo consistía básicamente pues en el transportar mercancías por kilómetros y kilómetros de la estepa rusa hasta llegar a su destino. Un homenaje desde aquí a nuestros camioneros y a toda esa gente que se dedica a transportar materias que necesitamos de un sitio a otro y que seguramente muchos de ellos estén escuchando. ¿Qué le pasó a Jacob Clark? Bueno, pues nuestro amigo, pues casi siempre pues tenía que dejar la seguridad de su hogar, a su familia, y adentrarse pues en estas carreteras kilométricas larguísimas, sin nada alrededor en muchos casos, para entregar estas mercancías, ¿no? Él acababa de tener a su segundo hijo, sentía probablemente un gran peso por la melancolía y, bueno, de pronto su pensamiento, que estaba en su familia, que estaba con su gente, y tal vez pues iba pensando en lo duro que es a veces la vida, aunque le gustaba conducir y se sentía a gusto, cuando de pronto una extraña luz empieza a acercarse por la retaguardia y lo toma completamente por sorpresa, porque es una luz que le viene a una grandísima velocidad hasta el punto de que nuestro amigo tiene miedo de que en un momento dado van a colisionar. ¿Era un coche, una moto? En principio vino con tantísima velocidad que Jacob era incapaz de saber si era una moto o un coche. Pensó que era un coche en un principio, lo que sí tenía claro que era una luz potente que le cegaba, que viajaba a gran velocidad y, bueno, pues frustrado, enfadado y probablemente asustado, empezó a gritarle a esa luz, que cada vez se le iba acercando una y otra vez, hasta el punto de que en un momento pensó que iban a colisionar, como he comentado, ¿no? Así que empezó a tener miedo, y esa luz que le cegaba y era incapaz de saber qué tipo de vehículo, pues
aceleró. ¿Y? Él, la verdad que hacía muchísimo viento, hacía muchísimo frío, estábamos en Rusia, en pleno invierno, cuando de pronto escucha un fuerte golpe en su vehículo y el maletero del coche se abre completamente de par en par. Me tienes en vilo. ¿Y? Bueno, evidentemente el frío de la madrugada pues le entra y esa inmensa luz inunda en el coche, se asusta y se tiene que echar a un lado de la carretera porque obviamente no puede seguir conduciendo con el maletero abierto. Él pensaba que lo había cerrado con llave y cuando sale del vehículo, pues allí aquella luz pues ha desaparecido por completo. Él cierra, y esto es un punto importante, el maletero con llave y se mete en el vehículo y empieza a conducir pues completamente aterrorizado. No, la luz había desaparecido, no vio ningún vehículo a su alrededor, nada. Nada. A estas alturas del negocio, el pobre Jacob lo que estaba pensando que la luz pertenecía a una moto de gran cilindrada. Una persona que de alguna manera se estaba acercando, le estaba intentando hacer algún mal. Lo que no llegaba a entender cómo había sido capaz de abrir el maletero. Quizás con el golpe, bueno, pues eso provocó que este se abriera, pero no la tenía todas consigo y así que empezó a conducir con el miedo metido en el cuerpo. Realmente aterrorizado. Ya. ¿Volvió a ver la luz? Pregunto. Sí, la luz desapareció y minutos después volvió a aparecer. Se le acerca. Es una luz tan potente que no ve si es un hombre, una mujer, pero estás convencido que es una moto. Se le vuelve a colocar a la altura, pues, escasos centímetros de su parte trasera y de pronto el maletero vuelve a abrirse de par en par. El viento gélido de la noche inunda el vehículo. También la luz potente parece que atraviesa todo el vehículo de parte a parte y él tiene de nuevo que detenerse en el arcén de la carretera. Casi nada. ¿Y? Bueno, él estaba convencido en ese momento de que aquello era una broma. De alguna manera este hombre le estaba intentando gastar una pésima broma. No sabemos exactamente por qué. Y él decide hacer algo más extraño todavía. Y es que él, bueno, se da la vuelta y comienza a buscar a esta luz que él pensó había ido por el otro lado, por el lado contrario. Es decir, quería darle un susto y sorprenderle antes de que él le sorprendiera en la carretera. Y así estuvo, andando con su vehículo, intentando buscar en algún punto de la carretera, ya digo, completamente desierta, oscura, y allí no encontró nada. Pero de pronto la luz volvió y se quedó perplejo, porque evidentemente él había visto que la luz iba en esa dirección, pero le volvía a coger por sorpresa y estaba justamente detrás de su vehículo. ¿Y le volvió a abrir el maletero a pesar de que bueno, esta vez sí pasó eso, pero lo que hizo es, cuando la luz se le acercó, en principio aceleró bastante, pero la luz siempre parecía tener más velocidad, más capacidad. Él lo que hizo fue frenar y dijo: ahora te vas a llevar tú el susto. Y la luz de pronto se elevó y en ese momento el maletero se abrió completamente de par en par. Supongo que Jacob no quiso volver a andar por ahí, por las carreteras, ¿no? Pues efectivamente, Miguel, la verdad es que después de esta espeluznante experiencia, Jacob decidió que aparte tenían 2 hijos y que el trabajo era demasiado duro, ir por esas carreteras desconocidas, en muchos casos, kilómetros y kilómetros, y esta experiencia le marcó de por vida y Jacob nunca volvió a la carretera para trabajar profesionalmente. Este primer caso ocurría en Rusia. Ahora nos vamos, creo, al norte de Las Vegas. Exactamente. Vamos con otro compañero, otro conductor de nombre Paul Drew.
era un conductor profesional, llevaba bastante tiempo, y estamos en la autopista 95, para que nuestros oyentes se sitúen, está a unas 50 millas al norte de Las Vegas, que llega a ser unos 80 kilómetros más o menos, y estamos en el año 2014. ¿Era transportista? Sí, también transportista, y él se dedicaba, entre otras de sus funciones, a hacer una cosa que en inglés se llama como meet and turn. Se llama una especie de vas por la noche a un lugar, esperas a un compañero y intercambias la mercancía, es decir, te llevas el tráiler del otro y te vas por donde has venido, y siempre hay un punto de encuentro que suele ser siempre los mismos. En esa estaba nuestro amigo Paul Drew, en esa madrugada de Las Vegas en el año 2014. Parece ser que llegó al punto de reunión, ¿no? Una estación de servicio en el desierto de Nevada. Sí. Hay que decir que el desierto de Nevada es muy conocido por la cantidad de sucesos extraños que suelen ocurrir. Pero bueno, los transportistas, como sabemos y como algunos estarán escuchando en esta noche, pues son gente acostumbrada al trabajo duro, a la noche, al día, a las inclemencias meteorológicas. Y bueno, se detuvo su vehículo en esta área de servicio, esperando que llegara su compañero. Bueno, no era la primera vez que lo hacía, no era la primera vez que tenía que esperar, así que decidió echarse una cabezadita en la cabina del camión, cuando de pronto, en medio de la madrugada, oye a un perro ladrando en la distancia. ¿Y vio al perro, vio al animal? Bueno, en principio hay que recordar que escuchar un perro en la zona esta del desierto de Nevada es una cosa bastante difícil. Estamos hablando de una zona muy inhóspita, allí no hay viviendas, en fin, es muy complicado. Así que lo que pensó es que era un coyote, ¿no? Lo que pasa que el coyote tiene un ladrido, digamos, bastante reconocible, y a él le parecía esto un perro. Así que si un perro estaba en la cercanía de su camión, de su vehículo, obviamente tenía que haber allí alguna persona, algún dueño, porque en fin, no era lógico que un perro estuviese allí solo en la madrugada. ¿Y salió del camión a tratar de averiguarlo? Bueno, no exactamente. Él lo que hizo, abandonó lo que era el compartimento en el camión, se saltó a la parte delantera, donde pues está el conductor y el copiloto, si lleva, y bueno, abrió la parte delantera y pudo ver, bajo la débil luz de la luna, que se podía ver la silueta recortada de un hombre que parecía, bueno, que estaba de pie en el exterior. Así que obviamente la suposición de Paul parecía cierta. En la madrugada, cerca de su camión, pues por alguna razón extraña, pero podía ser comprensible, estaba un hombre con su perro y este ladraba a la madrugada. ¿Intentó ponerse en contacto con él? Sí, él abre la ventana y iluminó al hombre con su linterna para hablar con él, más que nada para saber si necesitaba algún tipo de ayuda, asistencia o lo que fuese. Y bueno, cuando le pone la linterna en la cara, lo que vio le heló la sangre. Se encuentra a un tipo solo, sin animal, sin mascota, con unos ojos inyectados en sangre, que portaba una especie de sonrisa y expresión siniestra. Y lo más sorprendente de todo, lo que realmente le terminó de aterrorizar, es que no es que el hombre estuviese tratando de personificar a un perro, sino que ladraba igual que un perro. Pedazo susto se llevaría Paul, ¿eh? Sí, bueno, Paul se quedó realmente patidifuso, no sabía qué hacer, pero estamos hablando ya de buenos teléfonos móviles, y lo que hizo coger su teléfono móvil para hacer una foto e inmortalizar a aquel extraño ser desde la cabina de su camión. En ese momento, aquel hombre, o lo que fuese, desapareció. El caso es que a él, muchos años después, sigue aterrorizado por esta visión del hombre y por el ladrido. Es que era esos ojos inyectados en sangre. Imaginemos a la audiencia
algunos de ellos pues viajando por esas carreteras y sintiendo ese miedo, ¿no? Cuando vas cruzando por los árboles y te encuentras con una imagen de un hombre con los ojos inyectados en sangre y ladrando exactamente igual que un perro. Así que, obviamente, Paul intentó buscar una explicación racional a aquel extraño suceso. ¿Habló con los compañeros y dijeron algo? Bueno, los compañeros al principio no lo quería contar, luego finalmente terminó por relatarles esta historia que hoy estoy compartiendo. Y bueno, ellos dijeron que esto era parte de las extrañas historias del estado de Nevada, y a día de hoy pues Paul True sigue aterrorizado por la experiencia, y obviamente nadie le puede culpar, a pesar de que han pasado ya muchas lunas desde aquel acontecimiento. Y si estas historias que nos has contado hasta ahora eran raras, la última casi que nos vas a contar es tremenda, ¿no? Ocurre en Washington. Sí, en Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y estamos hablando de John Wise, un conductor también muy experimentado, que trabajaba en una empresa de transporte, pero una empresa de reparto, digamos. Un trabajo rutinario, por otra parte, que consistía en entregar paquetes en diferentes lugares de Washington D.C. y muchos de ellos de noche. Eso le permitía también pues prepararse unas suposiciones de día, y en fin, era un hombre bastante trabajador. Y en una de ellas, no especificada porque parece que tiene relación con el gobierno de los Estados Unidos, John fue a entregar un paquete y se llevó la sorpresa de su vida. ¿Qué le ocurrió, Sergio? Bueno, él llega a las instalaciones, no era la primera vez, había estado muchas veces en ellas. Es un lugar fuertemente vigilado, con cámaras de seguridad, grandes murallas, verjas, y solamente se puede acceder al mismo a través de una puerta tras usar un interfono, ¿no? Y allí, básicamente, su trabajo allí era llamar, esperar la respuesta, acceder al lugar y entregar la mercancía al recepcionista para que le firmara el documento de entrega. Sin embargo, por primera vez en este lugar no haya respuesta. Llama al portero electrónico, así que finalmente pues le abre y decide, como no ve a nadie, ir a la parte de atrás para intentar entregar los paquetes allí. Y lo que ocurre fue realmente extraño. Y es que en la parte de atrás, que había y sigue habiendo una especie de corredor que une el edificio principal con lo secundario, se encuentra a unos hombres vestidos de riguroso negro, con piel muy blanca y una altura descomunal. Estamos hablando de una gente con casi 3 metros de altura. ¿Qué me dices? ¿3 metros de altura? Sí, casi 3 metros de altura. Si a ojo de buen cubero nuestro amigo era capaz de verlos a la luz de una especie de faroles que había, casi 3 metros. Y lo más inquietante es que andaban muy torpes, pero como si estuviesen sincronizados. Y a todos ellos, quizás por la altura, no lo sé, parecía costarle mucho trabajo mantenerse erguidos. Así que instintivamente lo que hizo nuestro amigo, temeroso de que fuese descubierto por esos extraños seres, fue apagar la luz de su furgoneta mientras veía cómo los hombres de negro con esa altura descomunal pasaban y desaparecían en el otro edificio colindante. Pero él parece ser que dio la vuelta y fue de nuevo a la entrada principal. Por supuesto, evidentemente él estaba aterrorizado, pero él tenía que hacer un trabajo, así que fue a la puerta principal, a la entrada principal del edificio, y llamó de nuevo al portero electrónico, y esta vez pues sí, la voz de un trabajador, la voz de un hombre le invitó a entrar, y bueno, pues sin pensarlo demasiado, entró, entregó el paquete, pero allí se topa con otra persona, otro trabajador que, por cierto, nunca había visto antes, y también estaba vestido de riguroso negro. Y bueno, pues le invita a pasar en una habitación en donde ocurre algo realmente también extraordinario. ¿Qué ocurrió, Sergio? Bueno, es que allí se encuentra a los mismos hombres, o si no eran los mismos, eran muy similares a los que había visto entrar por este corredor
que unía estos dos edificios, este y el principal. En principio, cuando entra se queda alucinado porque, bueno, parecen maniquíes. El transportista que iba a entregar los paquetes en la recepción todavía se da cuenta que los lleva en la mano, así que los coloca en el centro de la habitación. Allí no había muebles y bueno, pues le preguntan que qué había visto, y claro, evidentemente él sabía que su respuesta, o de que su respuesta pues dependía incluso su futuro. Tenía un auténtico pavor a lo que le pudieran hacer esos hombres tan altos, tan blancos y con esas expresiones tan extrañas, ¿no? ¿Pero se lo contó lo que había visto? Bueno, él decidió decirles que había visto un grupo de hombres deformes. Es una excusa, ¿no? Y que pensaba que en el centro había algún tipo de unidad de investigación de enfermedades extrañas, y cuando suelta este embuste, esta mentira, John Wise pues tuvo un grandísimo escalofrío, porque empezó a sentir que aquellos extraños hombres, le estaban leyendo el pensamiento. ¿Y no salió corriendo de allí a toda prisa? Estaba completamente en la habitación cerrada con esos hombres que parecían maniquíes, que parecía básicamente que ni siquiera le salía la voz del cuerpo, era una voz casi metálica. Ellos, bueno, pues estaban ahí, era imposible escapar, y después de un par de minutos en silencio, que a él se le parecieron eternos, pues le dijeron que era libre de marcharse. Y así pues llega a la recepción con un sudor frío impresionante y se encuentra con el recepcionista que le ha abierto la puerta pues minutos antes. ¿Le dijo algo? Sí. Le dijo que no podía volver allí nunca más, y que de hecho no debería volver nunca más por su propio bien. Y 2 días más tarde le echaron del trabajo sin darle una sola explicación. ¿Y hay alguna explicación, Sergio? ¿Qué era aquello? Bueno, la explicación podemos un poco pensar en lo que declaró después John Wise, ¿no? Él intentó que la empresa le diera una explicación racional, que había hecho mal, por qué después de tanto tiempo trabajando para ellos, entregando la mercancía sin ningún problema, le habían puesto de patitas en la calle. Realmente no, pero él estaba convencido de que tenía que ver con esa experiencia que había tenido en esa madrugada en Washington. Y curiosamente, una noche que estaba viendo la televisión, bueno, pues escuchó en la misma que un reputado investigador de ovnis norteamericano, diciendo que los hombres de negro, igual o parecidos a los que él había visto en esa noche, solían usar cadáveres para intentar mezclarse con la población humana. John, y no le dio prendas en decirlo, tuvo un ataque de pánico que le sigue provocando ansiedad a día de hoy. Tenga razón ese investigador de ovnis o no, lo que sí es evidente, lo que sí es claro, que a veces en la noche, aunque suelen ser llenas de paz, de amor, algunas veces nos encontramos frente a frente con lo desconocido, y a veces pues el miedo, el pánico nos empuja en estas experiencias a hacer cosas extraordinarias, y en otros casos pues nos paralizan. Los 3 ejemplos que hemos tenido intentaron salir como buenamente pudieron de ellas, y lo increíble es que a día de hoy incluso aquellos que las investigamos, las relatamos, pues no nos deja digamos el terror fuera, sino que lo sentimos muy a flor de piel, porque son historias verídicas, verdaderas, y que realmente son parte de mi colección de historias pelopínchicas. Historias pelopínchicas. ¿Cómo? A ver, que no lo digo nunca. Historias pelopínchicas, que te ponen los pelos de punta. Como siempre, Sergio, un placer. Forma de contacto contigo, si hay algún oyente. Sí, por supuesto. Tengo pues ahí mi podcast Guardián del Cementerio. También tengo pues el Sergio Calle Llorens, y me pueden encontrar por mi página web y por las redes sociales sin ningún problema. Y cuidado si están conduciendo ahora por la noche, ¿no? Algunos oyentes. Por supuesto, que piensen que hay que ir siempre despacito, con buena letra, y que esperemos que no tengan encuentros tan espeluznantes como la de esta
madrugada. Ojalá sea así. Gracias. Espero volver a verte y que nos des permiso para seguir entrando en ese cementerio que custodias. Muchas gracias. Esperemos que eso sea muy pronto. Hasta siempre. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Con esto de que está llegando el buen tiempo, se acercan los mejores momentos para viajar. Y nosotros tenemos una guía de excepción que nos lleva a sitios que difícilmente se pueden conocer. Es Miriam del Río, nuestra Dark Lady. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada, como siempre. Un placer aquí charlar contigo. Hablar de viajes raros, a veces no tan raros. A mí también me encanta. Estábamos hablando de micrófono cerrado de sitios donde íbamos a ir, ¿verdad? Yo me apunto eso de Islandia. Es un país que no conozco, ¿eh? Me lo tienes que enseñar algún día. Sí, es un país muy chulo. Es un país que te deja con la boca abierta muchas veces. Sobre todo a mí me sorprendió porque, a pesar de viajar bastante, es un país que me dio algo que no me han dado otros hasta el momento, ¿no? Entonces esa capacidad de sorprender es algo pues que te queda aquello grabado en la retina, ¿no? Pues me apunto a ir contigo, pero hoy nuestro destino va a ser otro, ya veréis. ¿A dónde nos llevas, Miriam, esta noche? Bueno, hoy no nos vamos a ir tan lejos como nos vamos normalmente. Hoy nos vamos hasta Nueva York. Concretamente vamos a hablar de Camp Hero, que es un lugar ubicado en Long Island. Vale. Nueva York está lleno de misterios, ¿eh? Hay cosas muy raras fuera en esa ciudad, ¿eh? Hay muchas cosas rarunas, lo que pasa es que la gente no las conoce. La gente se va siempre, pues eso, a donde van todos los turistas. Pero lo que hay que hacer es huir de eso, irse a los sitios rarunos. ¿Y el sitio raruno donde nos llevas? Camp Hero. Camp Hero, mira, fíjate, sí, esto es un parque, hoy en día es un parque público, lo típico, muy frecuentado los fines de semana, por los neoyorquinos, por los modernos, ¿no? Que llamo yo, pero que en su día resulta que fue, Miguel, una base militar, hoy en día está fuera de servicio, pero fue una base militar que el gobierno de los Estados Unidos reutilizó para llevar a cabo proyectos secretos. ¿Qué me dices? ¿En Long Island? Sí, Long Island. Ahí, y vas a ver que están muy relacionados con algunas cosas que la gente conoce y ve de películas y de series de televisión famosas. Ahora es un parque, dices. Ahora es un parque, sí, ahora es un parque que es un parque público. De hecho, se abrió hace relativamente pocos años, pero claro, lo que la gente no conoce es que mientras unos están haciendo un picnic el fin de semana, pues quizá bajo tierra hay cosas ocultas, cosas que la gente no conoce y que en su día se llevaron a cabo proyectos secretos, que quizá todavía se esté llevando a cabo algo ahí debajo. Pones hasta voz misteriosa, ¿eh? Hay que dar un poco ahí de empaque al tema. Vale, cuéntame qué proyectos se han llevado en ese campo. Bueno, Camp Hero, sí. A ver, según los rumores, en los años 50 allí, pues eso, tuvo lugar un proyecto conocido como el Proyecto Montauk, que lo que hacía era desarrollar técnicas de guerra psicológica, es decir, experimentos genéticos, investigaciones de control mental, incluso se dice que allí se experimentaba con los viajes en el tiempo. Y claro, cuando uno dice esto, a ver, Miguel, ¿no te recuerda eso un poco al famoso experimento Filadelfia? Claro, sí. Es que, fíjate, el proyecto Montauk es la consecución del proyecto Filadelfia que tuvo lugar en los 40, ¿no? Y bueno, para aquellos que no conozcan la historia, pues mira, el proyecto Filadelfia fue un proyecto secreto americano que lo que hacía era, bueno, intentar crear una tecnología invisible a los radares e incluso una tecnología invisible al ojo humano, ¿no? Que la verdad es que hay mucha leyenda urbana con este tema. Tú ya lo sabes, Miguel, pero se dice que el gobierno hacía pruebas para conseguir un blindaje electromagnético usando la teoría del campo unificado de Einstein. Es decir, en cristiano, intentaban invisibilizar ciertos objetos con campos magnéticos. Y lo que se les ocurrió la idea, pues de hacer una prueba, de intentar teletransportar un portaaviones, ni nada más ni nada menos, no una manzana, un portaaviones de Filadelfia a Virginia, que hay más de 600 kilómetros de distancia. Como te digo, todo esto supuestamente. Según cuentan algunas personas, el experimento tuvo éxito y se consiguió teletransportar ese barco a Virginia. ¿Cuándo vino el problema? Pues cuando intentaron volver a teletransportar el barco de Virginia a Filadelfia, ya que el portaaviones se materializó con algunos marineros fusionados con el casco del barco. Tú imagínate, o al menos eso cuentan, claro, porque por supuesto que el gobierno siempre ha negado este tema, ¿no? Bueno, pues el caso es que el proyecto Montauk es la evolución
de ese proyecto Filadelfia, y cuentan que las pruebas que se llevaron a cabo en los laboratorios secretos subterráneos ocurrieron pues en esa base. Y dime una cosa, miren, está cerca del mar, porque si era... Sí. Sí. Sí, está enfrente, es como una especie como, no es una isla, pero es como si fuese una península, ¿no? Una parte, que tiene unos 200 kilómetros de distancia, que está enfrente del puerto de Nueva York. Es digamos, la parte más oriental, ¿no? de la zona. Uh-huh. Y es, ya te digo, es una zona muy grande de los Estados Unidos, es decir, de la zona de Nueva York, pero que no es propiamente la zona de Nueva York que todo el mundo conoce. Ya, es curioso porque se ha hablado mucho de ese experimento Filadelfia, sobre todo de lo paradójico que era eso de volver al barco y con los marineros fusionados con el propio casco, ¿no? Madre mía. O sea, a mí me parece que de hecho en muchas películas, ¿no? Se ha hablado de esta posibilidad, ¿no? De esta posibilidad de materializar, de teletransportante, en plan como si fuese esto un poco de Star Trek, ¿no? Pero claro, hacerlo con marineros supuestamente dentro de un barco, pues hazlo cuando el barco esté vacío y al menos te curas en salud, ¿no? Pero si es que realmente ocurrió lo que ocurrió, quisieron probar pues con seres humanos, ¿no? Y ahí vino el problema. Se siguieron haciendo pruebas, estaba ese proyecto, ¿y se sabe algo más de lo que derivó ese experimento Filadelfia? Al final, supuestamente, aquello se cerró y tiempo más tarde volvieron a iniciar un proyecto distinto, pero un poco con el mismo origen, al que llamaron pues este proyecto Montauk, ¿no? Con un nuevo emplazamiento, con nuevos investigadores, nuevos científicos, con más dinero, más inversión y de nuevo, pues bueno, pensando que han pasado ya más de 10 años desde ese proyecto Filadelfia. Aquí nos hemos de situar más o menos en los años 50, cuando Estados Unidos pues estaba completamente sumergido, ya sabemos, en plena Guerra Fría, ¿no? Uh-huh. Y lo que querían estos experimentos era blindar de alguna manera a los americanos de un posible o hipotético ataque soviético. Entonces, según cuenta la historia, aquí el Departamento de Defensa sí que dio luz verde pues para llevar a cabo estas pruebas ultra secretísimas para crear un arma psicológica de aplicación militar. En esto consistía el proyecto Montauk. Ya. Qué poco han cambiado las cosas. Seguimos ahora otra vez de nuevo casi en una guerra fría, ¿verdad? Con los mismos protagonistas y parece que no han cambiado mucho las cosas. Exacto, parece que de alguna manera no involucionamos, o sea, involucionamos, ¿no? Con este tema no aprendemos de los errores. Uh-huh. Y qué cantidad de cosas secretas deben estar haciendo así debajo de nosotros sin que nos enteremos, ¿eh? Bueno, madre mía, esto yo siempre pienso, digo, esto es como un capítulo de Expediente X de la época, ¿no? O sea, es que tenía que correr así. Fíjate que en el proyecto Montauk se dice que no solamente estas armas que intentaban conseguir, armas psicológicas, dicen que, bueno, pues se experimentaba con niños que servían como cobayas. Dicen también que había radares especiales que emitían pues una serie de frecuencias concretas que podían llegar a influir en el sistema nervioso del ser humano, que eran capaces de crear problemas, incluso enfermedades, ¿no? Uh-huh. Hubo mucho misterio y habladuría sobre este tema, hasta que supuestamente, siempre digo supuestamente, en los años 80 la base fue clausurada. De hecho, sí. Fíjate, sí, los años 80 más o menos, pero fíjate que te voy a relacionar esto con algo que te explicaba al principio, ¿no? Sí. Hay una famosa serie de televisión que muchos de los oyentes seguro te habéis visto, que es la serie Stranger Things. Pues fíjate qué curioso, porque la serie Stranger Things está basada precisamente en este proyecto, en el proyecto Montauk, que se dedican a hacer experimentos de control mental en una base militar del gobierno. Es más, fijaros, todos los que hayáis visto la serie, recordad, el laboratorio del pueblo de Hockey, que aparece en la serie, es ni más ni menos que una alegoría de la base de Camp Hero de la que estamos hablando esta noche. Y esto no es que lo crea yo, Miguel, es decir, lo han confirmado los creadores de la serie, los hermanos Duffer. Qué curioso, estamos escuchando la música de esa serie. Un campo secreto que ha servido para esa serie de televisión. ¿Y qué se puede visitar? ¿Qué se ve si vamos a ese parque ahora? Bueno, pues es un parque, típico parque público, ¿no? Enfrente del mar, una zona muy bonita. Se puede visitar el parque de la superficie, claro, lo que ya hay bajo él, eso ya te lo tienes que imaginar, claro. Tú piensas que el parque se abrió en 2002 y si tú vas caminando por el lugar, que es enorme,
pues aún se pueden ver las antiguas torretas de vigilancia de la base, que están por ahí todavía, ¿no? Todas oxidadas y repletas de telarañas. Incluso hay zonas restringidas a las que no se puede acceder, ¿no? Que tú dices, ostras, prohibido, ¿no? Con unas manillas, ¿no?, que te invitan ahí a girarlas y a pensar, imaginarte qué es lo que puede estar escondido por ahí debajo, ¿no? En esa posible base subterránea. Que yo pienso, si tú quieres esconder una base subterránea, ponlo a los ojos de todo el mundo, a ¿verdad? vista de todo el mundo. Sí, señor. ¿Es posible que todavía siga en funcionamiento, Miguel? Lo vamos a dejar en puntos suspensivos. Miriam del Río, que siempre nos lleva a sitios curiosos, en esta ocasión Long Island, en Nueva York, en esa base. Pues no sé si tienes algo más que decir. Yo me apunto también a ir contigo, como casi siempre, a casi todos los sitios, ¿vale? Pues claro, ahí tenemos un montón de viajes pendientes y de recorridos inquietantes. Habrá que ir aprovechando. ¿La forma de contacto contigo para gente que quiera saber más? Claro, pues mira, me podéis localizar en Instagram, soy Dark Lady DCN, y también, si os ha gustado pues esta historia, como esta, otras muchas en el libro que escribí precisamente sobre lugares rarunos en el mundo, Turismo Dark. Turismo Dark, que os recomendamos. Como siempre, Miriam, un placer. Un placer, un abrazo a todos. Seguimos viajando y seguimos descubriendo lugares de tu mano. Nos vemos en el mundo. Un besito grande. Beso. Hasta ahorita. Buenas noches desde Zaragoza, que sí que os oímos en Zaragoza. Felicidades por el programa Espacio en Blanco. Me encanta, como casi todas las noches que emitís, lo oigo en directo o si no, al día siguiente en podcast. Felicidades, hasta luego. Saludos, Fernando, desde Zaragoza. Llega el tiempo de la información de las noticias con nuestro compañero David Cuevas, que ya tiene la voz recuperada. Dice, buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. La tengo en 99,9%, porque nunca se sabe. Bueno, ¿estás mejor ya? ¿Estás bien? Sí. La verdad es que yo no sé qué será. Ha sido habitual. No sé si esto que llaman post-COVID, pero pasé un resfriado hace como 2 o 3 semanas, pero lo de la voz se resistía. A lo mejor es porque quizá no callo demasiado. Quizás sea una razón. ¿Dónde nos vas a llevar esta noche? Pues Miguel, vamos a ir a un sitio que a mí particularmente me encanta y del que no se habla de forma habitual. Cuéntame un poco dónde es. ¿El mar quizá? ¿El océano? La mar, que es como dicen los que están cerca de ella, ¿no? Sí, bueno, yo diría que en lo más profundo de ella, más bien del océano. Nada más y nada menos que la fosa de las Marianas, y a su punto más profundo, ¿no? El punto más profundo de la Tierra, que está a 11.000 metros bajo la superficie. O sea, tú imagínate, Miguel, lo que puede haber ahí. 11 kilómetros debajo de nosotros. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Hay un equipo que está haciendo investigaciones y ha descubierto algo ahora? ¿O han llegado pues efectivamente. Hay un equipo de científicos chino que ha creado un robot para explorar pues la mentada fosa de las Marianas. Esta fosa, bueno, para orientar un poco a los oyentes, se ubica en el Océano Pacífico Occidental, a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas. Y su máxima profundidad es de 11.050 metros en su pequeño valle, un pequeño valle en el fondo. El abismo de Challenger se llama, que esto tiene nombre casi que de Fórmula 1, Miguel. Uh-huh. ¿Y cómo han conseguido bajar hasta allá abajo? Con las presiones pues mira, tremendas que tiene que haber ahí, ¿no? Claro, el robot ha logrado nadar a 11.900 metros, no está mal, o sea, muy poquito por encima del fondo, digamos, más absoluto, gracias a una estructura que imita al pez caracol, un animal que habita en la zona a 8.000 metros de profundidad. ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que recurrir a esta estrategia? Pues porque los submarinos, por ejemplo, no son capaces de aguantar las altas presiones que hay en esa zona debido a sus estructuras metálicas. Por ello, el robot está hecho con una estructura blanda a base de silicona. Aunque el pez caracol no es el único ser vivo que se ha adaptado a vivir en condiciones tan extremas, más de 1.000 atmósferas de presión, que es una auténtica pasada, 4 grados de temperatura y una oscuridad total, tal y como explica Beatriz Pérez el periódico, ¿no? La fosa también es conocida por albergar a seres que parecen salidos de otros mundos que están en este, Miguel. Has dicho que ese robot había navegado 11.900 y decías que el punto más bajo era 11.050, pero yo tenía entendido que las Marianas llegaban
esa fosa hasta 13.000 metros, ¿no? Pues la información que tengo yo es esta de 11.050, es 10.900, Ah, o sea, bueno, 600 metros por encima prácticamente, ¿no? A los que, bueno, pues quedaría, digamos, esta suerte de artilugio, de robot en forma de este pez caracol, que está hecho pues con esta suerte de aleación de silicona, como explicábamos, pues debido a que las altas presiones, bueno, pues no hacen aguantar una estructura, digamos, más aparentemente sólida, ¿no? ¿Han encontrado especies nuevas? Supongo que serán como los extraterrestres de las películas, algunos de esos animales que hay ahí abajo, ¿no? Sí, yo de hecho voy a recomendar, Miguel, a todos los que nos estén oyendo que echen un vistazo, que busquen las fotos de los bichos que vamos a citar, porque dan más miedo que el tiburón de Spielberg, y no tiene mucho que ver con el tamaño precisamente, puesto que en, digamos, lugares tan profundos, pues el tamaño no es especialmente importante, pero sí lo que respecta al aspecto casi de pesadilla de uno de los seres. Por ejemplo, bueno, sí que hay un calamar gigante de la especie Archieteutis, que puede alcanzar los 14 metros, este está un poco por encima, obviamente, de lo que serían las profundidades más absolutas, entre otras especies, la mayoría de ellas desconocidas. Cuanto más cerca de la superficie, pues se pueden encontrar, pues habitualmente, más vida, como medusas brillantes, bioluminiscentes, que son la única luz en esta oscuridad, porque ahí no se ve prácticamente nada, Miguel. También nos encontramos con el pez duende, con sus órganos a la vista debido a su cuerpo transparente, así como el tiburón duende, que tiene una nariz alargada muy llamativa, o el tiburón anguila, con sus 300 dientes afilados de 3 puntas. Bueno, esto ya, cuidadito, ¿no? Así como el carnívoro Anoplogaster se llama. Anoplogaster, por si alguien le quiere echar un vistazo, o también se le conoce como el demonio marino, que son pues peces con un aspecto, si podéis ver las fotos, bastante inquietante. Dicen que conocemos más de la Luna que de ese fondo de los océanos. Increíble esta experiencia, porque ha sido una especie de récord, ¿no?, de haber llegado a visitar el punto más profundo de la Tierra, ¿no?, del océano, en este caso. Sí, claro, y lo que pretenden averiguar es, bueno, ya lo adelantabas tú, ¿no?, ver si hay alguna especie desconocida todavía para nosotros, algo que van a poder averiguar gracias a esta suerte de robot de silicona, ¿no?, de presunto, vamos a decir, pez caracol infiltrado en los fosos abisales, y yo estoy convencido, Miguel, de que va a haber sorpresas. ¿Cuántas cosas nos quedan por conocer todavía? Y del fondo del mar nos vamos a dar un pequeño apunte de alguien que estuvo de invitado a nuestro programa, que dice que ya están aquí, ¿no? Evilov. Pues sí, mira que te gustan a ti estas cosas, Miguel. Me encanta. No sé si has buceado alguna vez, pero hay quien dice que bucear es ver el rostro de Dios. Cuando estás ahí abajo y te encuentras con todo, en ese ambiente de ingravidez, escuchando ese silencio, que menos silencio de lo que uno cree, y ves toda esa serie de animales, dicen que es ver cara a cara el rostro de Dios. Qué curioso. Lo que debe ser estar ahí arriba en la siguiente puntualización que nos vas a dar, ¿no? Sí, bueno, o lo que tiene que ser estar precisamente en lo más profundo buceando, cosa que es imposible, ¿no? Pero sí, bueno, también hay alguna noticia muy interesante al respecto del mentado Evilov, y es que, bueno, parece ser que el Oumuamua, como se denomina esta presunta nave extraterrestre de hace tiempo, no sería el único objeto que podría estar rondando el planeta Tierra con una procedencia no especialmente explicable, siempre según las declaraciones de este científico, que bueno, que ha traído bastantes titulares muy similares a este que tenemos ahora, y bueno, y que estoy convencido de que va a seguir, digamos que inasequible desaliento a ese respecto. Sí, señor, seguiremos un poco la noticia. Hablaba de la basura espacial, que hay tanta girando alrededor de la Tierra, pero él decía, Evilov, que se ha encontrado basura espacial que quizá no sea de los seres terrestres, sino que vengan de otro sitio, y vamos a seguir la noticia porque a lo mejor es una prueba más de que ya están aquí. El mundo de la información, que cada día nos trae nuevas sorpresas, que recoge nuestro compañero David Cuevas. Forma de contacto contigo para preparar esos especiales con testimonios de nuestros oyentes. Sí, efectivamente, hoy hemos ido precisamente de lo más fondo de los océanos a lo más alto de los cielos, ¿no? Podéis contactar con nosotros a través de, conmigo concretamente, por correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, y también en Instagram me tenéis como David Cuevas
Insta, si tenéis historias, si tenéis experiencias, hacednoslas llegar, porque pues más pronto que tarde daremos buena cuenta de ellas aquí, en el Espacio en Blanco. Un abrazo de fuerte, David, cuídate mucho, seguimos en contacto. Otro, Miguel. Hasta pronto.